9:28, Fernando Ávila, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, con un enorme gusto saludarte aquí a Cruzamiento del Auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Dónde ponemos nuestra vista en la agenda política de este sábado, mi querido Fernando? Bien, Jaime, sin duda alguna creo que uno de los debates más interesantes que se han estado dando en la opinión pública tiene que ver con esta intención, a partir del arribo a la presidencia de la República del Andrés Manuel López Obrador, de homologar de alguna manera o controlar lo que son los sueldos de todos los servidores públicos y que de alguna manera generó el primer enfrentamiento importante, por lo menos a nivel de declaraciones, y que incluso se percibe puede ir escalando un poco más en el terreno institucional, con particularmente la Suprema Corte de Justicia. Esto a partir de que, desde luego, al momento de fijar dentro de esta ley que el ingreso más grande que pueden tener, o más alto que pueden tener los servidores públicos, es el del presidente de la República, y tomar precisamente ese parámetro para de ahí hacia abajo plantear todos los demás ingresos de los servidores públicos de la Federación, pues la realidad es que sí generó una circunstancia, desde el punto de la opinión pública, desde luego, a partir de la polémica misma, favorable para una decisión como esta. El país finalmente no está en condiciones en donde, como quisiéramos, la mayoría de las personas pudiera tener un sueldo, llamémosle, mínimamente decoroso, y entonces de pronto, cuando se empieza a hablar de cantidades que a la mayoría, insisto, le pueden parecer exorbitantes, pues la realidad es que sí genera una percepción, por supuesto, de simpatía, que se trate de controlar este tipo de cuestiones, pero se deja de analizar, me parece, Jaime, en el auditorio, el fondo de lo que puede ser la discusión. Es decir, se ha planteado inclusive la dificultad o incluso la vulneración que puede llegar a tener este tipo de planteamientos en torno de lo que es la división de poderes. Apenas hace un par de días escuchábamos incluso a la secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte de Justicia, señalar que el Ejecutivo respetaría la división de poderes. Y esto plantea un escenario también interesante, Jaime, porque desde el momento en que se plantea el respeto a la división de poderes, ya nos hace tener, por lo menos a nivel de idea, la percepción, insisto, de que entonces podría eventualmente no respetarse. Es decir, cuando hablamos como ciudadanos de respetar la ley, por ejemplo, no es solamente un aspecto de tengo ganas o me motiva el ser respetuoso de un ordenamiento legal, sino que además existe una serie, debe de existir una serie de elementos que aunque yo tuviera de pronto la voluntad o el deseo de no respetar ese ordenamiento legal, bueno, existen los instrumentos que me van a obligar a hacerlo, por eso la ley, por eso es una circunstancia de carácter vinculatorio. En este caso particular, el hecho de que uno de los poderes señale esta disposición a respetar la propia división de poderes, en sí mismo pudiera encerrar esta, insisto, percepción de que eventualmente pudiera no ser así. No estoy intentando señalar que ese sea el caso o la voluntad, pero ese es precisamente quizá el punto más grave de esta discusión, el que puede parecer que de pronto estamos tendiendo a regresar a un presidencialismo que nos ha costado mucho tiempo ni siquiera salir, porque no hemos terminado de salir, sino que íbamos saliendo de esa circunstancia, pero que de pronto cuestiones como estas parecen que se regresa ligeramente hacia una circunstancia en donde nuevamente la figura central de todo este conglomerado institucional que tenemos vuelve a ser la figura presidencial. Recordemos hace algunos años, ni siquiera tanto, cuando por primera ocasión se perdió por parte del PRI el control del Congreso y se empezaron a afinar realmente estos contrapesos, antes no existían. Es decir, estos elementos que hoy estamos viendo no son nuevos en términos de la historia de nuestro país. Hasta 1994 prácticamente el PRI dominaba no solamente el Congreso, el Senado, la mayoría de los gobiernos de los estados, los congresos locales, y en consecuencia eran escenarios que veíamos regularmente. No había tal división de poderes, por lo menos no había estos contrapesos. A partir de ahí empezaron a construirse, comenzaron a poco tomar cierta fuerza. Llegó el punto en que hace 12 años realmente el Congreso se convirtió, me parece, en un contrapeso importante para algunas de las determinaciones del presidente, sin que eso significara necesariamente que estaba apartado de la política partidista. Lamentablemente, lo importante era fortalecer la institución, pero ciertamente de pronto el vicio partidista lo pervirtió un poco, pero lo cierto es que empezó a consolidarse esa división realmente, y lo mismo sucedió con la autonomía. También poco a poco fue ganando el propio poder judicial. Hoy me parece que la discusión, Jaime, está fundamentalmente más en esa línea, de qué manera situaciones como estas, que ya tocará el momento en la discusión técnica
de revisar la parte de los montos, los sueldos y salarios, se tendrá que pulir, pero que el punto medular es realmente cómo vamos a hacerle para consolidar esta división de poderes y que no exista solamente por una voluntad de alguno de los tres. Pues veremos qué es lo que sucede, pero lo que es un hecho es que subió de tono este tema. Vimos lo que sucedió también a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese día del informe, cuando fue agredido el automóvil de uno de los trabajadores de comunicación social, del director de comunicación social. Así que pues hay que estar al pendiente y ver en qué concluye toda esta discusión. Gracias, Fernando, fuerte abrazo. Un abrazo, Jaime, excelente sábado. Igualmente, vamos a pausa, 9:34.